Ahí está. Buen día para todos. Ah, Hola hola, Dami. Ahí está. Hola prof. Mica. Hola, ¿Cómo prof. andamos? Bien. ¿Todo bien? Muy bien que Bien. se acordaron que hoy es la clase de prácticas de lenguaje. Muy bien. Hola Nahuel, buen día. ¿Todo bien? ¿Cómo andan, gente? No, bueno, bien. Si hay Ahora sueño sí, que no se sí. note, ¿eh? Me muero. Y encima este día da una fiaca también. Pero bueno, vamos a ponerle ganas y actitud a este día, ¿sí? Tipi. Buenísimo. Bien, ¿Cómo Después andan? te, ¿Todo bien? después te mando la tarea que la estaba haciendo, prof. Buenísimo, señorita. Así me gusta. Está bien. Bueno. ¿Qué pasó, Mica? ¿Me ibas a decir algo antes de arrancar? No, que estaba con una compañera. Tengo visitas y estaba con la nena. Está acá conmigo. Muy bien. Bueno, decirle que también, si quiere quedarse ahí escuchando la clase y también si quiere participar, es bienvenida. Me da ¿Sí? vergüenza. Así que así sumamos más gente. Bueno, vamos a esperar un minutito más a ver si alguien más se conecta. Así que si está todo en orden, me alegro de verlos, que se hayan acordado que hoy era la clase de prácticas de lenguaje. Hay alguna gente que los vi ayer y les dije, recuerden que nos conectamos. ¿Sí? Ujú. Sí. Así que bueno. Ujú. Bueno. Bien. ¿Les parece? ¿Arrancamos? Cualquier cosa, si se va sumando más gente, después Dale, arrancamos, pro. después Arrancamos. les seguimos contando. Bueno, les voy a, Clau, si me compartís pantalla, si puedo, ahí estamos. Bueno, ¿recuerdan de qué era el tema que estábamos empezando a trabajar la clase pasada? De las novelas. Muy bien, estábamos hablando de otro tipo de texto que son las novelas. ¿Sí? Ahí estamos. Acá les voy a compartir para que más o menos se ubiquen de los distintos textos que venimos trabajando, vamos a ubicarlos dentro de lo que es la literatura. ¿Sí? La literatura podemos decir que es el conjunto de todos los textos, de las grandes obras de libros que podemos encontrar. Y en la literatura hay tres grandes géneros, ¿sí? Algunos ya lo venimos trabajando y otros que los voy a mencionar, que todavía no lo vimos. Por ejemplo, está el género lírico, que dentro de ese género estaría lo que es la poesía, que son los poemas que están escritos en versos y en rimas, ¿sí? Después Sí. tenemos otro grande género, es el teatro, que son los textos escritos que son interpretados por los actores en el teatro, ¿sí? Y este género que es el que más nosotros venimos trabajando, que es el género narrativo. Dentro de este género podemos encontrar estos textos que les voy a mencionar. La leyenda, que ya este año la hemos visto, que es la leyenda, y recuerdo un poquito que era la leyenda. La leyenda tiene su origen, viene desde los pueblos originarios, porque ellos tenían más contacto con la naturaleza. O sea, para explicar muchos fenómenos que sucedían a su alrededor, por ejemplo, cómo surgía un río, una montaña, una planta, un árbol, digamos, realizaban estos tipos de relatos que ellos tomaban este aspecto de lo real que sucedía a su alrededor y le agregaban un componente de lo fantástico, de lo sobrenatural, ¿sí? Y estos relatos se iban transmitiendo de generación en generación hasta llegar hasta nosotros. O sea, tenían una transmisión oral. Después, la biografía, que es el texto que hemos visto antes,
que era, digamos, es un texto que narra la historia de vida de una persona, generalmente cuenta sobre personajes famosos. El cuento, que el año pasado hemos visto, que, digamos, narra historias donde hay personajes, donde sucede en un lugar, en un tiempo determinado. Y ahora nosotros estamos empezando a trabajar con un texto que es la novela, ¿sí? La novela se diferencia del cuento porque, o sea, a ver, al igual, esto quiero decir, que la novela, al igual que el cuento, vamos a ver que hay cosas que son parecidas. La novela y el cuento también narra historias, tiene personajes, transcurre en un lugar y en un tiempo determinado. Pero la novela es mucho más amplia, más extensa que el cuento, es mucho más larga las historias, ¿sí? Ahora les voy a decir por qué. Dejo acá de compartir pantalla. Y ahí estamos. O sea que la novela es un texto narrativo, extenso, como les decía recién, que está escrito en prosa. ¿Qué significaba esto en prosa? Que se escribe mediante párrafos. ¿Se acuerdan lo que les dije que son los párrafos? Que empieza en mayúscula y finaliza en un punto aparte. ¿Sí? Bien. La novela, digamos, también toma aspectos de la vida real, pero es una creación del autor, quien escribe la historia, ¿sí? O sea, toma algunos aspectos de la vida real, pero le agrega mucho componente de la fantasía, de la imaginación del autor. Y, digamos, son más extensas porque son historias que muestran con mayor detalle la vida de sus personajes. Cuenta cómo son los personajes, cuáles son sus emociones, sus pensamientos, sus sentimientos. ¿Sí? ¿Hasta ahí va? Sí. Bien. Entonces, esto es, medianamente, hacemos un breve repaso de lo que hablamos en la clase pasada. ¿Cuáles son las características de la novela? Poseen una trama. ¿Qué es la trama? La trama es cómo se van, digamos, cómo van transcurriendo los hechos, los acontecimientos en la historia. Es compleja, es abundante, generalmente se divide en capítulos. Al ser historias largas, extensas, hay que dividirlas en capítulos. Ya dijimos recién, es más extensa que el cuento, ya que narra con más detalle los lugares donde ocurren las historias. Y cómo son los personajes, que pueden ser personas comunes, personas humanas, o pueden ser seres extraordinarios. Y todos los textos narrativos, por ejemplo los cuentos, las novelas, tienen un inicio, un desarrollo y un final. El inicio es dónde se presentan los personajes, el lugar, el tiempo donde transcurren las historias, y el lector se va informando dónde va yendo la historia, ¿sí? El desarrollo es como dice la palabra, donde se desarrollan los hechos más importantes en la historia, que muchas veces aparece conflictos. Y el final es cuando se solucionan los problemas, que pueden tener una solución positiva o negativa en la historia, y finaliza la historia. Bien. A ver, ¿cuáles son los elementos que tienen que estar presentes en la novela? Tiene que haber un narrador, que el narrador sería la voz quien cuenta cómo van transcurriendo los hechos. Es el encargado de contar la historia, que puede o no estar dentro de ella. Los personajes, que es el eje central, ¿por qué? Porque es a ellos a quienes les van sucediendo los hechos. Les ocurren, digamos, muchas de las acciones que los hechos, los acontecimientos les pasan a los personajes.
Ellos son a quienes les ocurren las acciones, a quienes les ocurren los eventos, cuyas vidas pueden cambiar o no en el transcurso de la historia. Los diálogos serían cómo van interactuando los personajes entre sí, cuando hablan entre ellos. La trama, como dije recién, son los acontecimientos hechos que se desarrollan en la novela. El espacio es el lugar donde se desarrolla la acción, ¿sí? El lugar físico, que puede ser en un bosque, puede ser, digamos, en una casa. El tiempo es el momento en que suceden los hechos, en diferentes lugares, en diferentes tiempos. Puede ser en un presente, está contando una historia que transcurre ahora, que va a pasar dentro de un tiempo, en un futuro, o que ya pasó en un pasado. ¿Sí? Bien. Sí. Ahora, acá les muestro, les dije recién, que las novelas pueden estar divididas en capítulos. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Y a veces, como es tan extensa, las novelas se agrupan en partes. Parte 1, que comprende el capítulo 1, 2. La parte 2 está el capítulo 3, 4 y 5, pero generalmente se divide en capítulos. ¿Sí? Sí. Bien. Hoy lo que vamos a ver en esta clase, ¿cuáles son los tipos de novelas que hay? ¿Sí? Hay muchos tipos de novelas. ¿Cómo se clasifican las novelas? Podemos encontrar novelas que son románticas. ¿Ustedes conocen alguna novela romántica? No la de la tele, ¿eh? Novela de libros. No, no sé ninguna, pero de libro no. Bien. Las novelas románticas son las que narran una historia de amor o desamor, que pueden tener finales trágicos o finales felices. ¿Sí? Pueden tener lindos finales o trágicos. Después están las novelas policiales, que son relatos que involucran el esclarecimiento de un hecho. Puede ser un delito, puede ser un robo o hasta un crimen. Por los que sus protagonistas pueden ser policías, detectives privados, periodistas. Y toda la trama de la historia se basa en esto, en el descubrimiento de los hechos. Cómo se va esclareciendo los casos, ¿sí? Después tenemos las novelas de terror, que son novelas que buscan asustar al lector. Contiene anécdotas aterradoras, siniestras o misteriosas. En estas novelas hay muertes, hay mucha sangre y, digamos, se presentan entidades sobrenaturales o monstruos que ponen en aprieto a los personajes. Y por último están las novelas fantásticas. Estos son, yo elegí algunas de, digamos, de los tipos de novelas más conocidas, pero hay otros tipos de novelas. Las novelas fantásticas presentan un mundo posible construido por completo desde la imaginación del autor. Y tienen reglas particulares, personajes e historias propias, distintas a las que conocemos en el mundo real. Estos son los tipos de novelas que yo les mencioné. Ahora, lo que voy a hacer es mostrarle algunos ejemplos de algunos libros que pertenecen a estos tipos de novelas. ¿Sí? Sí. Para ver ustedes qué tipo de novelas les gustaría que, digamos, analicemos, leamos entre todos con mayor profundidad. Podemos elegir un libro que pertenece a alguno de estos géneros. Puede ser una novela romántica, puede ser una novela policial, de terror o de fantasía. ¿Sí? Ahora yo les voy a mostrar algunos ejemplos de libros para ver si entre todos nos ponemos de acuerdo y empezamos a analizar en profundidad y leer una novela. ¿Qué les parece la idea? No. Sí, bien. Miren, Sí, sí. a ver, hay algunos libros que son conocidos, quizás acá les voy a mostrar, porque hay algunos libros, algunas novelas,
que las han adaptado y las han llevado al cine. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver acá. Ejemplos de novelas románticas. Algunos títulos, que quizás a algunos les van a sonar. Por ejemplo, Crepúsculo. Sí, ¿Sí? Hubo sí. digamos, una película que está adaptada a esta novela, ¿sí? Que la llevaron al cine. Está la novela Crepúsculo, que es un tipo de novela romántica. De vampiro, De pro. vampiros, exactamente. Crepúsculo. Bajo la misma estrella, esta novela, escrita por John Green, fue adaptada y la fueron llevando al cine. ¿Sí? Y acá hay otra novela que también pertenece a las novelas románticas, que es Un beso en París. ¿Sí? Bien, acá les voy a mostrar ejemplos de algunos libros de novelas fantásticas. Por ejemplo, La historia interminable, que es, digamos, es una novela escrita por Michelle Ende, ¿sí? Esta también fue adaptada y fue llevada al cine, conocida como La historia sin fin, la película. No sé si alguna vez la habrán escuchado. Después tenemos una novela fantástica, que es El Hobbit, ¿sí? Eso es Y el anillo, ¿no? El Hobbit, claro, que quizás, digamos, también fue llevada al cine El Hobbit, y es muy parecido al Señor de los Anillos, pero se centra bien en el Hobbit, ¿sí? Y después tenemos Las Crónicas de Narnia, que también fue esta novela llevada al cine, ¿sí? Y acá tenemos ejemplos de novelas policiales, por ejemplo, Crónica de una muerte anunciada, que es de Gabriel García Márquez. Este es un clásico de la literatura de las novelas policiales, que es El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y después tenemos Las aventuras de Sherlock Holmes. ¿Sí? Y por último, les doy ejemplos de novelas de terror. Tenemos la de Stephen King, que fue llevada al Pennywise. cine, It. Pennywise. Tenemos Drácula, por ejemplo, de Bram Stoker. Y después tenemos, este es un libro relativamente nuevo, que es En la casa, que es un libro... Eso es fantasma, ¿no? Me parece actividad paranormal, ¿no, bro? Ahí. ¿Cómo? Eso me parece actividad paranormal, ¿no? En la casa, bro, ahí. En la Ahí. casa es un libro que fue, digamos, editado hace poquito, hace un par de años, y va contando la historia de 8 adolescentes, que todo transcurre el hecho en una casa, ¿sí? Le van pasando distintas cosas, ¿sí? Que pertenece a las novelas de terror. Ahora yo les voy a preguntar, lástima que no somos mayoría, que son 3 nada más. ¿Qué tipo de libros les gustaría que empecemos a leer? ¿Qué tipo de novelas les gustaría de estas que estuvimos viendo hasta ahora? ¿Novelas de terror. románticas? Ahí les pregunto. ¿Novelas románticas? ¿Novelas de fantasía? ¿Novelas policiales o novelas de terror? Tenemos 4 tipos de novelas para elegir. Por ejemplo, a la señorita Micaela. ¿Qué? ¿Yo qué? ¿Qué tipo de novela le gustaría que leamos, perdón? Leamos acá, digamos, empecemos a leer. ¿Qué tipo de novela? ¿Una novela romántica, de fantasía, policial o de terror? De terror. De terror, bien. Acá Señor tengo un Damián, ayudante que me está ayudando, por eso. señor Damián, Sí, de terror también, bro. también, Coincido tiene 2 con Mica. puntos. Bien. ¿Y el señor Nahuel? Noel. Acá. Me da lo mismo. Te Le da da lo lo mismo, mismo. bro. Entonces el voto es para terror, bro. Si le da lo mismo a Noel. Espere porque todavía no hay mayoría, ¿eh? Falta más gente. Hasta ahora va ganando el terror. Si tuvieras Voto blanco. Voto blanco, voto en voto Noel, bro. blanco. Esto es como lo que va a pasar el domingo, que hay que hacer votación.
Nahuel, si tuvieras que elegir, ¿qué libro te gustaría leer? ¿Alguna novela romántica, de fantasía, policial o de terror, como dicen los chicos? No sé, cualquiera, me da lo mismo. ¿Te da lo mismo? Bien. No, Bueno, no me da mucho de las novelas así. pero está muy, digamos, son textos que están muy, digamos, es un texto distinto a lo que venimos trabajando, que quizás, no sé si muchos de ustedes han leído alguna vez alguna novela. Está bueno aproximarnos al mundo de lo que es una novela, que son textos mucho más extensos, y las novelas, hay algunas que cuando uno las empieza a leer desde el principio, hay novelas que te van atrapando y uno, sin querer, sin darse cuenta, ya terminó de leer todo el libro, ¿sí? Porque es como Sí. que te va atrapando la historia, es lo que tiene esto, la novela, y cuando vos te querés dar cuenta, ya terminaste de leer todo el libro, ¿sí? Eso es lo que Sí. produce muchas novelas, que no lo tienen los cuentos, porque a veces los cuentos es como que, y los cuentos son más que nada más dirigido al público infantil, hay muchos cuentos. Y las novelas, por lo general, es más la gente más adulta, los jóvenes y los adultos eligen más novelas, ¿sí? Es otro tipo de género distinto. Entonces, ustedes me eligieron, hasta ahora va ganando el género, digamos, las novelas de terror. Si tuvieran que elegir entre estos 3 libros que les mostré, ¿cuáles les gustaría que leamos? A mí, bro, a mí, el de It, dijo Nacho Brown. ¿Quién dijo? El de It, el de Pennywise, dijo Nacho Brown. Bien, vos elegirías, Damián, la de It. Que esto, digamos, esta historia de It fue escrita primero una novela de Stephen King. Yo le Y quería la la de la casa, película, yo. dicen que la película, ¿ustedes vieron la película de It? Sí, la vimos, Sí. bro. Bueno, dicen que la película es como que fue como una adaptación del libro, pero dice que no refleja lo que dice el libro. Que lo es Porque como todo que lo es hicieron. distinto. Claro, a veces cuando algunas novelas las toman y las llevan al cine, a veces le hacen tantas adaptaciones que hay algunas cosas que van cambiando del libro original. Hay mucha gente que leyó el libro y te dice, no, pero la película no refleja lo que dice el libro. ¿Sí? O sea que a veces se lleva a la pantalla historias que los directores del cine le dan como un giro a la historia. ¿Sí? A veces no interpretan lo que dice tal cual el libro. Bien, entonces Damián elegiría el En la libro casa, bro. el de It. No, eso Nacho, bro, le dije. Eso que eligió Nacho. Yo elegí en la casa, bro. A ver qué. En la casa, que es un En la libro casita, nuevo. bro. Bien. Ujú. Mica, ¿cuál te gustaría Mica. leer de estos 3 libros? Ninguno. ¿Cómo Ninguno, bro, le gusta. ninguno? Pero sí le pero, ¿Cuál? Espera, It. pero El It. Basta, Bueno, Simba. tenemos que ver entre todos y desempatar. Quizás en el no, colegio no. Brady. Me ganaron, pro, Son 2 contra 1, pro, Me 2 ganaron, creo, contra pro. 1. ¿Por qué? ¿Qué dijo Nahuel? Nahuel dijo It, igual que Mika, pro. Igual que Mica. Sí, Bien. O sea que a Nahuel le gustaría leer el libro de sí. It. Sí, le gustaría, pro. Y Mica también. Bueno, hasta ahora viene como ganando este libro. Vamos Sí, listo, pro. a ver si cuando veamos a los chicos en el cole le comentamos y vemos si podemos empezar a leer este libro, ¿sí? De a poco y ver qué va pasando y comparando, si ya vieron la película, si ver qué es lo que cuenta el libro, ¿sí? Sí, ¿Les parece la idea? me parece re bien, pro. Buenísimo, Excelente. excelente, ay, me encantó. Así podemos empezar a analizar lo que es una novela y hay mucha gente que se va a aproximar a este mundo de la lectura. Hay gente que está bueno empezar a leer un libro, ¿sí?
para, digamos, desarrollar no solamente la lectura, sino también ayuda mucho a leer un libro, también la escritura es importante, porque cuantos más libros uno lee, después uno no tiene dificultades a la hora de escribir. ¿Sabían eso? Sí, no sabía, bro. Por eso es importante leer libros. Hay mucha gente que dice cierta palabra